Quiero que hagas algo conmigo ahora mismo. Cierra los ojos por un segundo, solo un segundo, y piensa en ese rincón de tu casa donde está esa planta, esa que llevas meses, quizás años, mirando sin realmente verla, esa que riegas de vez en cuando, casi por costumbre, casi por no dejarla morir, esa que no te da flores, no te da frutos, no hace nada espectacular, solo existe, ahí, en silencio. ¿Ya la tienes en mente? Bien, porque lo que estás a punto de descubrir sobre ella va a cambiar completamente la manera en que la miras. Y no solo la manera en que la miras a ella, va a cambiar la manera en que te ves a ti mismo. Porque resulta que esa planta que parece no hacer nada, lleva años haciéndolo todo. Y cuando por fin decide mostrarte lo que ha estado guardando, lo hace de una forma tan inesperada, tan extraordinaria, que hay personas que han llorado al verlo. Personas adultas, con vidas llenas, con problemas reales, que un martes cualquiera se asomaron a revisar su sábila y encontraron algo que nunca habían visto en su vida. Un tallo, alto, firme, naciendo del centro como si siempre hubiera querido crecer hacia el cielo. Y en la punta de ese tallo, flores, flores de un naranja que parece fuego, de un amarillo que parece sol concentrado, flores que nadie les había dicho que eran posibles. Y en ese momento, algo se mueve dentro de ellas, algo que no tiene nombre científico, pero que todos reconocemos cuando lo sentimos. Esa sensación de que acabas de ser testigo de algo que no debería haber pasado, pero pasó. Eso es exactamente lo que ocurre cuando florece una planta de aloe vera. Y hoy vamos a hablar de eso, de por qué ocurre, de qué significa, de qué te dice sobre ti, sobre tu hogar, sobre el momento de vida en el que estás. Pero sobre todo, vamos a hablar de por qué esta floración, que la mayoría de personas nunca llega a ver, es considerada por la ciencia, por tradiciones de miles de años y por culturas de 3 continentes distintos, como una de las señales más poderosas que puede darte una planta. Quédate, porque esto no es un video sobre plantas, esto es un video sobre ti. Empecemos con una pregunta que parece simple, pero no lo es. ¿Cuándo fue la última vez que algo te sorprendió de verdad? No una noticia, no una película, no un truco de redes sociales, sino algo real, algo tuyo, algo que estaba frente a tus ojos todos los días y que de pronto te mostró una cara que no conocías. Eso es exactamente lo que hace el aloe vera cuando florece. Pero para entender por qué es tan extraordinario, primero necesitas saber algo que muy poca gente sabe. Y es que la sábila, esa planta que millones de hogares en el mundo tienen en algún rincón, es una de las plantas más antiguas que existen sobre la Tierra. Estamos hablando de más de 6.000 años de historia documentada. 6.000 años. Piénsalo. Cuando los primeros imperios del mundo se estaban construyendo, cuando los seres humanos apenas empezaban a entender cómo cultivar la tierra, ya había alguien que tenía una sábila en su hogar y sabía que era especial. Los egipcios la llamaban la planta de la inmortalidad, no por poesía, no por leyenda, sino porque observaron durante generaciones algo que nosotros hemos olvidado observar, que esta planta tiene una capacidad de supervivencia que desafía toda lógica. Puede estar sin agua durante semanas, puede aguantar temperaturas que matarían a cualquier otra planta. Puedes cortarle una hoja y esa hoja sigue viva horas después. Puedes arrancarla de la tierra, dejarla en un rincón sin maceta, sin agua, sin luz directa, y semanas después todavía está ahí, esperando, como si se negara a rendirse. Y eso es exactamente lo que la hace fascinante desde el punto de vista científico. Porque el aloe vera no es resistente por accidente, es resistente por diseño. Cada parte de su biología está optimizada para sobrevivir en condiciones extremas. Sus hojas son depósitos de agua y nutrientes.
Su gel interior, ese líquido transparente que todos conocemos, es uno de los compuestos naturales más complejos que existen, con más de 200 sustancias activas identificadas hasta ahora. 200. Los investigadores siguen encontrando cosas nuevas en ese gel que llevas poniendo en tu piel desde que eras niño, y que las abuelas de tus abuelas ya usaban siglos antes de que existiera la ciencia moderna para explicar por qué funcionaba. Pero aquí viene la parte que más me impacta. Con toda esa capacidad de supervivencia, con toda esa resistencia, con toda esa energía acumulada durante años y años, la sábila rara vez florece. Rara vez. Una planta cultivada en interior puede tardar entre 4 y 10 años en producir su primera flor. Y muchas, la mayoría de hecho, nunca lo hacen. Se pasan toda su vida siendo útiles, siendo resistentes, siendo esa planta de fondo que siempre está ahí, pero nunca llegan a ese momento de abrirse por completo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que pasar para que una planta que lleva años guardando toda su energía decida, en un momento específico, usarla toda para crear algo completamente nuevo? Esa es la pregunta que lo cambia todo. Hay una mujer que conozco. Llevaba 7 años con una sábila en la ventana de su cocina, 7 años mirándola todas las mañanas mientras preparaba el café, 7 años de riegos apresurados, de hojas cortadas para las quemaduras de los niños, de esa presencia silenciosa que tienen las plantas cuando llevan tanto tiempo en un lugar que ya son parte de la arquitectura del hogar. Un día, después de uno de los periodos más difíciles de su vida, uno de esos periodos donde todo lo que puede salir mal sale mal al mismo tiempo, se levantó temprano porque no podía dormir. Fue a la cocina, puso el agua a calentar y se quedó mirando por la ventana hacia ningún lado, hasta que la vio. El tallo había crecido casi durante la noche, alto, recto, imposible de ignorar, y en la punta, 3 pequeñas flores de color naranja intenso que apuntaban hacia arriba. Me dijo que se sentó en el suelo de la cocina y lloró durante 20 minutos. No de tristeza, no de nostalgia, sino de algo que no supo explicar con palabras, pero que describió así. Fue como si algo me dijera que ya pasó lo difícil, que lo que viene es diferente. Ahora, tú puedes pensar que eso es proyección. Que es una mujer que estaba emocionalmente agotada y encontró significado en algo que no lo tiene. Y tienes derecho a pensarlo. Pero espera a escuchar lo que la ciencia dice sobre exactamente ese momento. Porque lo que descubrieron los botánicos sobre cuándo y por qué florece el aloe vera es tan específico, tan preciso, que cuando lo escuchas junto a esa historia, la cosa cambia. Existe un concepto en biología que se llama hormesis. Es un principio que dice que ciertos organismos no solo sobreviven al estrés moderado, sino que lo necesitan para alcanzar su máximo potencial. No es que el estrés los dañe, es que los activa. Es que algo dentro de ellos, a nivel celular, a nivel químico, interpreta esa presión moderada como una señal. Es hora de hacer algo extraordinario. Y en el caso del aloe vera, ese estrés moderado es exactamente el desencadenante de la floración. Cuando la planta experimenta noches más frías que sus días, cuando el riego se reduce ligeramente durante un periodo, cuando las raíces empiezan a sentir que el espacio se ajusta, algo cambia en su interior. La planta interpreta esas señales como un mensaje. Las condiciones no van a ser perfectas para siempre. El momento de actuar es ahora. Y entonces, en lugar de seguir acumulando reservas, en lugar de seguir esperando, concentra todo lo que ha guardado durante años, absolutamente todo, en un solo acto. Una flor. No es solo reproducción, es una decisión biológica de máxima inversión. La planta apuesta todo lo que tiene a un solo resultado, y lo hace precisamente cuando las condiciones externas se vuelven ligeramente desafiantes,
no cuando todo es perfecto y cómodo, sino cuando hay una tensión justa entre el cuidado y el desafío. Ahora te pregunto algo, y quiero que lo pienses de verdad. ¿En qué momento de tu propia vida has dado lo mejor de ti? ¿Fue cuando todo era fácil? ¿Cuando todo fluía sin resistencia? ¿Cuando no había nada que superar, nada que demostrar, ninguna razón urgente para sacar lo que tenías adentro? ¿O fue exactamente al contrario? Fue en ese momento donde las cosas se pusieron difíciles, pero no imposibles, donde había presión, pero no derrumbe, donde algo dentro de ti decidió que ya era suficiente de guardar, que era momento de mostrar todo lo que llevabas acumulando. La hormesis no es solo un principio botánico, es un principio de vida. Y esto nos lleva a algo que me parece una de las cosas más fascinantes que he encontrado investigando este tema. Las culturas ancestrales, sin microscopios, sin laboratorios, sin el concepto moderno de biología celular, llegaron exactamente a la misma conclusión que la ciencia tarda siglos en confirmar, solo que lo dijeron con otras palabras. En la medicina tradicional de los pueblos originarios de Mesoamérica, los curanderos sabían algo sobre la sábila que transmitieron de generación en generación. Esta planta no florece en los hogares donde todo es demasiado fácil. Tampoco florece donde la abandonan. Florece en ese punto preciso donde alguien la cuida con constancia pero sin obsesión, donde hay atención sin asfixia, equilibrio sin perfección. Lo llamaban el punto del cuidado justo. La ciencia lo llama hormesis. 2 palabras, 2 idiomas, 2 mundos separados por siglos, un solo principio. Y eso no es coincidencia, es algo que vale la pena detenerse a pensar. Porque si las culturas ancestrales y la biología moderna llegan a la misma conclusión sobre cuándo florece esta planta, quizás están hablando de algo más profundo, de algo que va más allá de la botánica, de un principio que se repite en los sistemas naturales, en los seres humanos, en los hogares, en las relaciones, en la vida misma. Las cosas que realmente valen no florecen en la comodidad total. Florecen en el equilibrio entre el cuidado y el desafío. Pero hay algo más que quiero que sepas antes de terminar esta primera parte. Y es lo que para mí conecta todo lo que acabamos de ver con algo muy concreto, muy personal, muy tuyo. Cuando una sábila florece, produce néctar, un líquido dulce en la base de cada flor que en la naturaleza atrae a los colibríes, a las aves polinizadoras, a la vida. La planta no solo crea algo hermoso, activamente genera abundancia a su alrededor, nutre a otros con lo que produce, da sin quedarse vacía. En la tradición caribeña, las abuelas tenían una frase para este momento. Decían que cuando la sábila florece en tu casa, es porque hay tanta vida acumulada en ese espacio que ya no cabe adentro, que la abundancia se desborda. No es predicción. No es magia, es un reflejo. La planta refleja lo que tú creaste a su alrededor. Y eso significa que si tu sábila floreció, si estás viendo ese tallo alto y esas flores imposibles en tu ventana, no es casualidad. Es el resultado de algo que tú hiciste, tal vez sin saberlo, tal vez en los momentos más difíciles, tal vez mientras pensabas que no estabas haciendo nada bien, pero lo estabas haciendo. Y la planta lo vio. Hay una pregunta que la mayoría de personas nunca se hace. No porque sea difícil, sino porque da miedo la respuesta. La pregunta es esta. ¿Qué tipo de energía hay en mi hogar ahora mismo? No hablo de decoración. No hablo de si está ordenado o desordenado, de si los muebles son bonitos o el piso está limpio. Hablo de algo más profundo, más invisible, más difícil de medir, pero absolutamente real. Hablo de lo que se siente cuando entras a un espacio, esa sensación que tienes en cuestión de segundos, cuando llegas a la casa de alguien y algo en tu interior dice, aquí se respira bien, o, al contrario,
Aquí hay algo pesado que no sé nombrar. Todos lo hemos sentido, todos sabemos que existe, pero casi nadie sabe que hay algo en tu hogar que lo registra en silencio, que lo mide a su manera, que responde a esa energía de una forma completamente objetiva y completamente honesta. Tu sábila. Vamos a hablar de algo que los investigadores de biología ambiental llevan décadas estudiando y que tiene un nombre técnico complicado, pero una explicación sorprendentemente simple. Las plantas son organismos bioindicadores. Eso significa que responden físicamente a las condiciones del ambiente donde viven, no solo al agua y a la luz, también a la temperatura, a los niveles de dióxido de carbono, a la humedad del aire, a los compuestos químicos que circulan en el espacio, incluso a las vibraciones sonoras del entorno. La NASA lo documentó en uno de sus estudios más famosos sobre purificación de aire en espacios cerrados. Ciertas plantas, cuando están en ambientes con altos niveles de toxinas en el aire, las absorben activamente, las procesan, las convierten, literalmente, limpian el espacio donde viven. Pero aquí viene lo que a mí me parece más impactante de ese estudio. Las plantas que más efectivamente limpiaban el ambiente eran también las que mejor crecían. No era que una planta sana limpiara el aire, era que limpiar el aire era parte de lo que hacía a la planta saludable. Había una relación de ida y vuelta entre el estado del espacio y el estado de la planta. Cada una influía sobre la otra. Ahora piensa en eso aplicado al aloe vera. Una sábila que florece no es solo una planta que llegó a sus condiciones óptimas de luz y riego. Es una planta que estuvo expuesta durante años a un ambiente lo suficientemente equilibrado como para acumular la energía necesaria para ese momento extraordinario. Lo que ves en esa flor no es el resultado de lo que pasó la semana pasada. Es el resultado acumulado de todo lo que vivió esa planta en ese espacio durante meses, durante años. Es como un álbum fotográfico de tu hogar, pero en lugar de imágenes, lo que guarda son condiciones, energía, historia. Y aquí es donde entra una de las tradiciones más antiguas del mundo, una que lleva más de 3000 años estudiando exactamente esto: la relación entre los espacios donde vivimos y la calidad de vida que experimentamos dentro de ellos. El Feng Shui. Sé lo que puede estar pensando una parte de ti ahora mismo. Eso es superstición. Eso no tiene base real. Y entiendo esa reacción. Durante mucho tiempo yo también pensé lo mismo, hasta que empecé a leer qué dice específicamente el Feng Shui sobre las plantas florecidas en el hogar, y encontré algo que me dejó sin palabras. En el Feng Shui, el concepto central se llama Qi. Es la energía vital que fluye a través de todos los espacios y seres vivos. Y uno de los principios fundamentales de esta tradición dice que cuando el chi de un hogar está en armonía, cuando fluye sin obstáculos, sin bloqueos, sin acumulaciones de energía estancada, los seres vivos dentro de ese espacio florecen. Literalmente. Los niños duermen mejor. Las personas se enferman menos. Las relaciones son más tranquilas, los proyectos avanzan, y las plantas que son los indicadores más sensibles del chi de un espacio, crecen con una vitalidad que no se explica solo por el riego y la luz. Pero hay algo más específico aún. El Feng Shui dice que cuando una sábila florece dentro del hogar, es una señal de que el chi se ha armonizado, que el ambiente alcanzó un estado de equilibrio donde la energía vital ya no está bloqueada ni dispersa, sino concentrada, fluida, viva. Es como si la planta hubiera estado trabajando durante años en limpiar y equilibrar el espacio, y la flor fuera su manera de decirte: terminé, el trabajo está hecho. Y ahora compara eso con lo que la biología dice sobre las condiciones necesarias para que florezca el aloe vera. Temperatura estable, luz constante, ausencia de humedad excesiva,
un ambiente donde no hay cambios bruscos ni situaciones extremas, pero tampoco una comodidad tan absoluta que elimine cualquier tipo de estimulación positiva. Estabilidad con vida, tranquilidad con movimiento. Equilibrio sin estancamiento. ¿Eso no te suena exactamente a lo que el Feng Shui llama chi armonizado? Dos tradiciones completamente diferentes, dos idiomas, dos métodos, una sola descripción del mismo fenómeno, y ambas apuntan hacia el mismo lugar, tu hogar. Ahora quiero contarte algo que nadie te ha contado sobre los espacios donde las personas viven. Hay hogares que parecen perfectos desde afuera, limpios, ordenados, bien decorados, con plantas bien cuidadas, con todo en su lugar. Y sin embargo, hay algo en ellos que no termina de respirar, algo que se siente tenso, apretado, como si el aire tuviera un peso que no se ve pero se nota. En esos hogares, las plantas sobreviven, pero rara vez florecen. Y hay hogares que no son perfectos, que tienen desorden en algún rincón, que tienen muebles viejos, que no tienen una decoración estudiada ni colores coordinados. Pero cuando entras, algo en ti se relaja, algo en ti dice, aquí se puede estar. Hay risas que se quedan en las paredes, hay conversaciones que dejan algo en el aire, hay una calidad de presencia, de vida real, de movimiento genuino, que no se puede fingir ni decorar. En esos hogares, las plantas florecen. ¿Por qué? Porque lo que una planta registra no es la apariencia de un espacio, registra la realidad de un espacio. Y la realidad de un espacio no está en los muebles, está en las personas que lo habitan y en cómo lo habitan. Está en si se habla con honestidad o con tensión permanente. Está en si las personas que viven ahí descansan de verdad o solo sobreviven de un día al siguiente. Está en si hay momentos de silencio tranquilo o solo silencios incómodos. Está en si se entra a ese lugar y se siente que es un refugio o que es otra fuente de presión. Las plantas lo saben. No con inteligencia consciente, con biología pura. Porque los ambientes donde hay estrés crónico, donde hay tensión constante, donde las conversaciones levantan el cortisol y los nervios raramente descansan, esos ambientes producen condiciones físicas medibles. La temperatura varía de maneras erráticas. Los niveles de dióxido de carbono fluctúan de formas inusuales. Hay compuestos químicos en el aire, liberados por el cuerpo humano bajo estrés prolongado, que las plantas registran y a los que responden. Una sábila en ese ambiente puede sobrevivir, pero no va a florecer, porque la hormesis, ese estrés positivo que activa la floración, es específica. No es cualquier tipo de presión. Es una presión justa, moderada, temporal, que viene seguida de periodos de recuperación y estabilidad. Es la diferencia entre el entrenamiento que te hace más fuerte y el agotamiento que te rompe. Y cuando el hogar donde vive esa planta está atravesado por un estrés que no descansa, que no tiene espacios de recuperación, que es crónico en lugar de temporal, la sábila no recibe la señal correcta. La señal que recibe no es hora de dar todo lo que tienes. La señal que recibe es sobrevive, aguanta, guarda lo que puedas. Y eso lo hace durante años si es necesario, esperando. Hay algo que me contaron sobre una práctica que existe en algunas comunidades rurales de América Latina. Una práctica que nunca fue escrita en ningún libro, pero que se transmitió de boca en boca durante generaciones. Cuando una familia pasaba por un periodo muy difícil, peleas prolongadas, pérdidas, enfermedades, épocas de mucha escasez, las mujeres mayores de la comunidad hacían algo específico. Traían una sábila al hogar de esa familia, la colocaban en la entrada o junto a la ventana principal, y decían algo que en ese momento podía sonar a consuelo fácil, pero que con el tiempo se entendía diferente. Decían, cuando esta planta florezca, el periodo difícil habrá pasado.
No lo decían como predicción, no lo decían como magia, lo decían porque sabían algo que la biología moderna tardó siglos en explicar, que si la planta florecía, era porque las condiciones del hogar habían cambiado, porque el ambiente ya no era de crisis constante, porque había vuelto esa combinación específica de cuidado, estabilidad y desafío moderado que le permite a una vida, a cualquier vida, abrirse por completo. La planta no anunciaba el fin de los tiempos difíciles. La planta era la evidencia de que ya habían terminado. Y aquí quiero pausar un momento y hablarte directamente, porque si llegaste hasta este punto del video, hay algo que me dice que esta no es solo una curiosidad intelectual para ti, que hay algo en este tema que resonó contigo de una forma que va más allá de la botánica. Quizás estás en ese periodo donde las cosas están difíciles, pero no imposibles, donde hay presión, pero todavía hay resistencia, donde estás acumulando algo, esfuerzo, paciencia, trabajo silencioso, sin ver todavía los resultados. O quizás acababas de salir de ese periodo, y estás en esa zona rara donde lo difícil ya pasó pero todavía no llegó lo que viene. Ese espacio intermedio que se siente extraño, porque ya no es crisis, pero todavía no es celebración. En cualquiera de esos dos casos, escucha esto. Ese espacio que describes es exactamente el momento en que florece el aloe vera. No florece durante la crisis, no florece cuando todo es perfecto, florece en el umbral, en ese punto específico donde ya acumulaste suficiente, donde las condiciones empezaron a alinearse, donde el periodo de guardar y aguantar está llegando a su fin natural. La planta no florece a pesar de lo que pasó. Florece gracias a ello. Existe en botánica un concepto que se llama inversión reproductiva terminal. Suena complicado, pero la idea es simple y es poderosa. Hay plantas que, cuando sienten que las condiciones perfectas finalmente convergieron, invierten en la floración una cantidad de energía que no van a recuperar. No es un proceso eficiente desde el punto de vista de la supervivencia individual. Es un acto de generosidad biológica. La planta decide que lo que acumuló durante años no es suyo para guardarlo indefinidamente. Es suyo para darlo, para convertirlo en algo más grande que ella misma. Para el aloe vera, eso significa una flor que puede medir hasta 1 metro de altura, que atrae aves desde distancias que la planta nunca podrá ver, que produce néctar que alimenta a criaturas con las que la planta nunca tendrá contacto directo. La planta da sin ver a quién, da sin garantía de retorno, da porque llegó el momento de dar, y en las tradiciones de los pueblos originarios del norte de África, de donde es originaria la sábila, había una creencia que me parece extraordinariamente hermosa. Decían que la flor del aloe vera era la planta devolviéndole al mundo lo que el mundo le había dado, que durante años el sol, el agua, la tierra, el viento, todo lo que el entorno le había ofrecido, la planta lo había guardado, lo había transformado, lo había convertido en algo propio, y llegaba un momento en que esa deuda con el mundo vencía, y la única forma de pagarla era con algo igual de generoso, igual de gratuito, igual de hermoso, una flor. Ahora quiero hablarte de algo concreto, de algo que puedes hacer hoy, no mañana, no la próxima semana, sino hoy mismo, para entender mejor qué le está diciendo tu espacio a tu sábila. Observa dónde está tu planta, no solo físicamente. Observa qué pasa en ese rincón de tu hogar. ¿Llega luz natural directa a ese lugar? ¿Hay corrientes de aire frío en las noches? ¿Esa zona de tu casa es un lugar de tránsito, de descanso, de trabajo? Los maestros de Feng Shui tienen una teoría muy específica sobre la ubicación de las plantas florecidas. Dicen que el lugar donde florece la sábila te da información sobre qué área de tu vida está entrando en su mejor momento. Si floreció cerca de una ventana orientada al este,
La interpretación es nuevos comienzos, salud, energía familiar, renovada. El este es el punto por donde entra la luz del amanecer. Es el símbolo universal de lo que empieza. Si floreció en la entrada de tu hogar, la lectura es que la abundancia tiene las puertas abiertas, que lo que necesitas llegar tiene el camino libre. Si floreció en el espacio donde trabajas, donde creas, donde pasas tiempo haciendo algo que importa, la señal es que tu energía personal está en su punto más alto, que lo que estás construyendo tiene la fuerza para crecer. Y ahora mira lo que la biología dice sobre esas mismas ubicaciones. Una planta cerca de una ventana al este recibe la luz matutina. Esa luz es la más constante, la menos agresiva, la que genera menos oscilaciones térmicas durante el día. Es exactamente el tipo de luz que favorece la acumulación sostenida de energía en el aloe vera. Una planta en la entrada del hogar está expuesta a las variaciones de temperatura entre el interior y el exterior. Exactamente el tipo de contraste térmico moderado que activa la hormesis y desencadena la floración. Una planta en tu espacio de trabajo, si trabajas en casa, probablemente está en el lugar donde más tiempo pasas, donde más cuidas los detalles, donde más atención natural se concentra. Y esa atención se traduce en pequeños actos de cuidado cotidiano que la planta registra y acumula. La ciencia y la tradición describiendo el mismo fenómeno. Otra vez. Hay algo que me parece que nadie te ha dicho sobre tu relación con tu sábila. Y es esto. Esa planta no es un objeto decorativo. Es un testigo. Lleva años siendo testigo de tu vida, de tus mañanas apresuradas y de las noches en que no podías dormir, de las temporadas en que la regabas con cuidado y de las temporadas en que casi te olvidas de que existía, de las veces que llegaste a casa cargado de algo pesado que no tenías dónde dejar, de las veces que llegaste ligero, con algo bueno recién pasado que todavía se te notaba en la cara. Lo registró todo, no con memoria consciente, con biología acumulada. Y en algún punto de toda esa historia, algo en el ambiente de tu hogar, algo en la suma de todo lo que vivió junto a ti, llegó al umbral, al punto donde las condiciones eran las correctas, donde el equilibrio entre el cuidado y el desafío se había alineado por fin. Y entonces hizo lo único que podía hacer para decirte que lo vio todo. Floreció. Antes de cerrar esta segunda parte, quiero dejarte con algo, con una pregunta que no tiene respuesta incorrecta. Solo tiene tu respuesta. Si tu sábila floreciera mañana, si mañana en la mañana te asomaras a ese rincón y encontraras ese tallo alto, con flores de naranja imposible, ¿qué te diría a ti específicamente? No a otra persona. No en abstracto. A ti, en el momento de vida que estás viviendo ahora mismo. ¿Qué estarías listo para recibir? Porque eso, exactamente eso, es lo que las tradiciones ancestrales, la biología y el Feng Shui están describiendo cuando hablan de la floración del aloe vera. No están hablando de la planta, están hablando de ti. Existe un momento en la vida de casi todas las personas que, cuando lo recuerdan años después, lo describen de la misma manera. No lo describen como el día en que ganaron algo. No lo describen como el momento en que llegó lo que esperaban. No lo describen como una llegada. Lo describen como un giro, un momento donde algo dentro de ellos, sin una razón completamente explicable, sin una señal externa obvia, tomó una decisión silenciosa, la decisión de dejar de esperar que las condiciones fueran perfectas para empezar a vivir de otra manera, la decisión de invertir, de dar, de abrirse, aunque todavía no hubiera garantías de nada. Y cuando preguntas, ¿qué los llevó a ese momento? Cuando preguntas qué fue lo que marcó ese giro, las respuestas son sorprendentemente similares. Alguien los vio, no necesariamente otra persona. A veces fue un libro, a veces fue una conversación que llegó en el momento exacto. A veces fue algo tan pequeño,
tan aparentemente insignificante que en cualquier otro momento de su vida lo habrían ignorado por completo. Pero llegó cuando estaban listos para recibirlo, y cambió todo. Hoy quiero hablarte de eso, de los momentos donde la floración del aloe vera fue exactamente esa señal, ese algo pequeño que llegó en el momento exacto y que para la persona que lo vivió no fue pequeño en absoluto. Fue el inicio de todo. Hay un registro histórico que me parece extraordinario y que encontré mientras investigaba la historia del aloe vera en las culturas mediterráneas. En la época de los grandes viajes de exploración, los marineros españoles y portugueses llevaban sábilas en sus embarcaciones, no por decoración, no por superstición. Las llevaban porque el gel del aloe vera era uno de los pocos remedios efectivos que tenían para las quemaduras del sol, las heridas en el mar y las infecciones de la piel en viajes que podían durar meses. Pero había algo más que los marineros observaron, algo que no estaba en ningún manual de navegación ni en ningún tratado médico de la época. Lo transmitían de tripulación en tripulación, de puerto en puerto, como uno de esos conocimientos que pertenecen a la gente que vive de verdad en el mundo, y no a los libros. Decían que cuando la sábila que llevaban a bordo producía un tallo con flores, era señal de que la travesía más difícil había quedado atrás, que el barco y su tripulación habían sobrevivido a lo peor que el mar podía ofrecer, que lo que venía era tierra. No lo decían como superstición, lo decían porque lo habían comprobado repetidamente. En los viajes más duros, con tormentas, con racionamiento de agua, con temperaturas extremas, la sábila se cerraba en sí misma, guardaba todo lo que tenía, sobrevivía pero no abría, y cuando las condiciones mejoraban, cuando la temperatura se estabilizaba, cuando el sol y el agua volvían a cierto equilibrio, la planta respondía con lo único que podía hacer para expresar que el momento difícil había pasado. Una flor. Los marineros no estaban equivocados. Estaban leyendo a la planta correctamente, porque lo que el aloe vera hacía en esas embarcaciones era exactamente lo que hace en tu hogar: registrar, acumular, responder. Ahora quiero hablarte de algo que tiene que ver directamente con lo que puedes hacer tú. Porque llegó el momento de ir de lo poético a lo concreto, de lo fascinante a lo útil, de entender por qué florece a entender qué puedes hacer para que florezca. Y aquí voy a decirte algo que va en contra de lo que la mayoría de videos sobre plantas te dicen. El secreto para que tu sábila florezca no está principalmente en lo que le das a la planta, está en lo que le das al espacio donde vive. Porque la biología es clara. La sábila florece cuando el ambiente donde está alcanza cierto tipo de equilibrio, y ese equilibrio no se crea solo con un riego correcto o una maceta adecuada. Se crea con la suma de todo lo que ocurre en ese espacio de forma cotidiana, constante, acumulada. Y eso depende de ti. Entonces vamos a hablar de las dos dimensiones de este cuidado: la dimensión práctica y la dimensión profunda. Porque las dos son reales, las dos son necesarias, y las dos se refuerzan mutuamente de maneras que quizás nunca habías considerado. Empecemos con lo práctico. La luz es el primer factor y el más determinante. Tu sábila necesita al menos 6 horas de luz solar directa al día para tener la energía suficiente que requiere producir una flor. No luz filtrada, no luz de ambiente, luz solar directa, preferiblemente de la mañana o de la tarde, que es menos agresiva que la del mediodía. Si vives en un apartamento y no tienes acceso a exterior, coloca tu planta junto a la ventana más luminosa de tu hogar. El sustrato es el tercer factor. La sábila necesita un sustrato que drene rápido. Si el agua se queda acumulada en la maceta, las raíces se pudren. Usa mezcla para cactus y suculentas, o mezcla tierra universal con arena gruesa y perlita en proporciones iguales, y asegúrate de que la maceta tenga orificios de drenaje. Sin eso, todo lo demás da igual.
El cuarto factor es el que más sorprende a la gente: la diferencia de temperatura entre el día y la noche. Este es el factor que los botánicos identificaron como uno de los desencadenantes más poderosos de la floración. Cuando el aloe vera experimenta noches significativamente más frescas que sus días, algo en su sistema interno interpreta esa oscilación como la señal de que los ciclos naturales están en movimiento, que hay estaciones, que el tiempo avanza, que ha llegado el momento de reproducirse antes de que las condiciones cambien. Si puedes exponer tu sábila a esas oscilaciones de temperatura, especialmente durante el otoño y el principio del invierno, estás dándole exactamente la señal que necesita. No tiene que ser una diferencia extrema. 10 grados entre el día y la noche son suficientes para activar ese mecanismo. Y el quinto factor es la paciencia, no como resignación, como comprensión real de los tiempos naturales. Una sábila puede tardar entre 4 y 10 años en florecer por primera vez. Eso no es un defecto de la planta, es su naturaleza. Es el tiempo que necesita para acumular lo suficiente. Y cada día que la cuidas correctamente, cada día que le das lo que necesita sin darle de más, cada día de atención constante y discreta, la estás acercando un paso más a ese momento. El cuidado que no ve resultados inmediatos es el cuidado que construye resultados extraordinarios. Ahora la dimensión profunda. Y para hablar de esto necesito contarte algo. Hay un estudio que se hizo en la Universidad de Exeter, en Inglaterra, donde investigadores analizaron el impacto de las plantas en los espacios de trabajo y de vida. No estudiaron solo si las plantas purificaban el aire o si se veían bonitas. Estudiaron algo más específico: si había alguna correlación entre la manera en que las personas cuidaban sus plantas y el bienestar general de esas personas en otras áreas de su vida. Los resultados fueron sorprendentes. No encontraron una correlación simple. Encontraron algo más interesante. Las personas que cuidaban sus plantas con lo que los investigadores llamaron atención consistente, pero no obsesiva, es decir, con cuidado regular sin ansiedad, con presencia sin control excesivo, eran las mismas personas que reportaban niveles más altos de bienestar general, de sensación de propósito y de calidad en sus relaciones interpersonales. No era que el cuidado de plantas causara ese bienestar, era que ambas cosas, el cuidado de la planta y el bienestar personal, eran expresiones del mismo patrón interno, de la misma capacidad para sostener algo con atención y cariño a lo largo del tiempo, sin necesitar resultados inmediatos para seguir haciéndolo. Esa capacidad tiene un nombre en psicología. Se llama cuidado sostenido sin refuerzo inmediato, y es una de las capacidades que más claramente distingue a las personas que construyen cosas duraderas de las que no. Las personas que pueden regar una planta durante meses sin ver flores y seguir regándola, no porque esperen algo, sino porque el cuidado en sí tiene valor, esas personas también pueden sostener proyectos, relaciones, procesos de aprendizaje y transformaciones personales durante el tiempo que sea necesario, sin rendirse antes del florecimiento. Y aquí quiero que te detengas conmigo un momento. Porque hay algo que las tradiciones ancestrales dijeron sobre esto que la psicología moderna tardó mucho en reconocer, pero que cualquier abuela que haya tenido una sábila florecida lo sabía sin necesitar un estudio. Cuando cuidas algo que no te da resultados visibles, cuando le das atención a algo que no te recompensa de forma inmediata, cuando confías en un proceso que todavía no puedes ver completo, estás haciendo algo muy específico con tu energía interna. Estás entrenando la parte de ti que florece, no la parte que reacciona, no la parte que responde a estímulos, la parte que construye, la parte que sostiene, la parte que puede invertir sin garantía y dar sin ver el retorno, porque sabe, en algún lugar más profundo que la lógica, que lo que se siembra con constancia y presencia no se pierde. Eso lo dijeron los curanderos mesoamericanos con otras palabras.
Lo dijeron los maestros de Feng Shui con otro lenguaje. Lo documentaron los investigadores de Exeter con tablas y datos. Y lo muestra la sábila, callada, en tu ventana, acumulando y acumulando, hasta el día en que tiene suficiente para dar todo. Quiero contarte sobre un hombre que conoció a alguien cercano a mí. Tenía más de 60 años. Había pasado la mayor parte de su vida adulta construyendo algo, un negocio pequeño, una familia, un hogar. Había pasado por todo lo que pasa cualquier vida humana si se vive de verdad, por pérdidas, por temporadas de escasez, por decisiones difíciles que no tenían respuesta correcta. En algún momento, cuando sus hijos ya eran adultos y la casa que antes estaba llena de movimiento empezó a quedarse en silencio, decidió hacer algo que nunca había hecho. Empezó a cuidar una sábila, no porque supiera nada sobre plantas, no porque alguien se lo recomendara, simplemente porque encontró una en el mercado, le pareció que tenía algo, y la llevó a casa. La puso junto a la ventana de la cocina, y empezó a cuidarla con la misma atención discreta con la que había hecho todo lo importante en su vida, sin exagerar, sin obsesionarse, simplemente estando ahí, de forma regular, sin falta. 5 años después, una mañana de noviembre, encontró el tallo. Me dijo, a través de la persona que me contó su historia, que estuvo 10 minutos parado frente a la ventana sin moverse, que no lloró, pero que sintió algo que describió como el cierre de algo muy largo. No sabía nada de hormesis, no sabía nada de Feng Shui, no sabía nada de las tradiciones africanas, ni de los marineros españoles, ni de los curanderos mesoamericanos, pero supo, en ese momento, que esa flor era suya, que era la suma de todo lo que había cuidado sin ver, de todo lo que había sostenido sin garantías, de todo lo que había dado sin saber si volvería. Esa flor no era de la planta, era de él. Y ahora quiero cerrar con algo que para mí es la verdad más importante de todo lo que hemos hablado en estas 3 partes. Hemos hablado de biología, hemos hablado de tradiciones ancestrales, hemos hablado de Feng Shui y de psicología y de marineros y de curanderos. Hemos hablado de hormesis y de chi y de inversión reproductiva terminal. Pero todo eso, absolutamente todo, converge en una sola idea. Una idea que es tan simple que casi parece demasiado pequeña para todo lo que la sostiene. Y es esta. Lo que florece no florece de golpe. Florece después de un proceso que casi nadie ve. Florece después de años de acumulación silenciosa. Florece después de periodos difíciles que dejaron algo en el interior. Florece después de cuidados que no tenían garantía. Florece después de que alguien, sin importar si lo sabía o no, creó las condiciones para que algo extraordinario fuera posible. Y cuando florece, no es el principio de algo. Es la evidencia de todo lo que ya ocurrió. Tu sábila, si florece, no te está anunciando que algo bueno viene. Te está mostrando que ya estás en ello, que el trabajo que hiciste, que el cuidado que diste, que los periodos difíciles que atravesaste, que la constancia que mantuviste cuando no había ninguna razón visible para mantenerla, todo eso ya dio resultado, ya transformó algo, ya cambió las condiciones. La flor no es el futuro, la flor es el presente mostrándose. Así que si tienes una sábila, cuídala hoy, no con la esperanza de que florezca mañana, con la comprensión de que cada día de cuidado genuino es en sí mismo valioso, independientemente del resultado visible. Dale la luz que necesita. Riégala cuando corresponde, no antes, no después. Dale un sustrato que drene bien. Permítele sentir las oscilaciones naturales de temperatura. Y luego, suéltala. Deja que ella haga su trabajo. Y mientras lo hace, haz el tuyo. Cuida tu hogar con la misma atención discreta con que cuidas tu planta. No con perfección, con presencia. Crea en tu espacio las condiciones que creas en tu maceta. Estabilidad sin estancamiento, cuidado sin exceso,
vida real con sus oscilaciones naturales. Y en algún momento, en un momento que no puedes programar ni forzar, pero que puedes preparar, algo en ese proceso va a llegar a su umbral y va a florecer. Eso es todo lo que la sábila, la biología, las tradiciones de 3 continentes y miles de años de observación humana tienen para decirte. No es un secreto complicado, es el más simple de todos. Las cosas que realmente valen florecen cuando las cuidas con constancia, las dejas atravesar sus ciclos naturales y confías en el proceso, aunque no puedas ver todavía la flor. Cuida tu planta, cuida tu espacio, cuídate a ti y presta atención cuando ellas te hablen. Hay una conversación que ocurre en millones de hogares del mundo y que casi siempre pasa desapercibida. No es una conversación entre personas, es una conversación entre una planta y el espacio que la rodea, entre una raíz y la tierra que la sostiene, entre algo vivo y el ambiente que decide, día a día, si ese algo vivo va a sobrevivir o va a transformarse en algo más. La mayoría de personas nunca participan conscientemente en esa conversación. La tienen, todo el tiempo, con cada planta que entra a su hogar, con cada ser vivo que deciden sostener bajo su cuidado. Pero la tienen sin saberlo, sin escuchar, sin entender lo que está siendo dicho. Y el resultado es que pasan años, décadas a veces, viviendo junto a algo que tiene mensajes para ellos, algo que registra lo que ellos no pueden ver, algo que responde a lo que ellos no saben que están creando, y nunca se enteran, hasta hoy, porque lo que vamos a hacer en esta cuarta parte es bajar todavía más, no hacia las flores, no hacia lo que se ve, sino hacia lo que no se ve, hacia las raíces, hacia lo que ocurre en la oscuridad, debajo de la tierra, en el lugar donde todo empieza, antes de que nadie pueda verlo. Porque ahí es donde está la verdad más importante sobre el florecimiento, de cualquier tipo de florecimiento. Existe en biología vegetal un fenómeno que los investigadores tardaron mucho tiempo en tomarse en serio porque parecía demasiado extraño, demasiado alejado de lo que se esperaba que hicieran las plantas. Se llama comunicación rizosférica. La rizosfera es la zona del suelo que rodea directamente las raíces de una planta. Y lo que los científicos descubrieron es que en esa zona las plantas no solo absorben nutrientes, también envían señales químicas. Secretan compuestos específicos al suelo que afectan a los microorganismos que viven a su alrededor, que influyen en otras plantas cercanas, que modifican activamente las propiedades de la tierra donde están. Las plantas hablan con sus raíces, no de forma consciente, no con intención, pero lo hacen, y lo que dicen es complejo, específico y profundamente funcional. Cuando una sábila está bajo estrés excesivo, libera al suelo compuestos que señalan exactamente eso. Cuando está en condiciones óptimas, libera señales completamente distintas. Y cuando está acumulando energía para florecer, la actividad en su rizosfera cambia de maneras que los instrumentos modernos pueden medir, pero que la planta lleva haciendo desde antes de que existieran los instrumentos. ¿Y qué tiene que ver eso contigo? Tiene que ver con algo que las tradiciones ancestrales entendieron antes que la ciencia, expresado de la manera más hermosa que he encontrado en toda mi investigación sobre este tema. En varias culturas del África subsahariana existía la creencia de que una planta no puede ser separada de la historia del suelo donde creció, que la tierra guarda memoria de todo lo que ocurrió sobre ella, de las personas que caminaron encima, de las conversaciones que se tuvieron cerca, de los momentos de alegría y de los momentos de dolor que se vivieron en ese espacio, y que la planta, a través de sus raíces, absorbe esa memoria y la convierte en parte de sí misma, no como registro intelectual, como constitución física. Lo que vivió a su alrededor está literalmente dentro de ella.
Ahora quiero preguntarte algo que quizás nunca te preguntaste. ¿Sabes de dónde vino tu sábila? No me refiero a en qué tienda la compraste. Me refiero a su historia. ¿Fue un esqueje que alguien te dio? ¿Era la planta de alguien que ya no está? ¿La compraste en un momento específico de tu vida? ¿En una época que recuerdas con un nombre particular? ¿La época difícil? ¿El año que todo cambió? ¿Cuando empecé de nuevo? Las plantas que vienen de otras personas traen algo consigo. No magia, no superstición. Traen el patrón de cuidado de quien las tuvo, la frecuencia de riego, la exposición a la luz, el tipo de tierra, el ambiente al que se adaptaron. Todo eso está en sus células, en sus raíces, en la memoria biológica que acumularon antes de llegar a tus manos. Y cuando las recibes, tienes dos opciones sin saberlo. La primera es continuar ese patrón sin cuestionarlo, hacer lo que el anterior cuidador hacía, sin adaptarlo, sin entender por qué. La segunda es crear un nuevo patrón. Observar la planta que tienes ahora, en tu espacio, en tus condiciones, y aprender a responder a lo que ella específicamente necesita. No a lo que necesitaba antes, no a lo que necesitan las plantas en general, a lo que necesita esta planta. Aquí, contigo. Las tradiciones indígenas de varios países de América del Sur tenían un ritual para cuando alguien recibía una planta de otra persona. Antes de replantarla, le hablaban. Le decían que había llegado a un espacio nuevo, que el cuidado iba a ser diferente pero genuino, que podía soltar lo que cargaba del lugar anterior. Hoy la neurobiología vegetal, que es el campo científico más joven y más controversial de la biología, sugiere que las plantas tienen formas de responder a estímulos repetidos, de maneras que funcionalmente se parecen a lo que nosotros llamaríamos adaptación o incluso aprendizaje. No aprenden como nosotros, pero responden, y esa respuesta se acumula. Hay algo que quiero decirte sobre las raíces que la mayoría de personas no sabe, y que cuando lo escuchas, cambia completamente la forma en que entiendes el crecimiento. Una planta con raíces saludables puede perder todas sus hojas y sobrevivir. Puede perder su tallo. Puede perder todo lo visible, todo lo que la hace reconocible desde afuera. Y si sus raíces están sanas, si están bien establecidas, si están bien alimentadas, la planta no está muerta. Está esperando, guardando, acumulando, preparándose para volver a crecer desde abajo. Los botánicos llaman a esto regeneración desde la base, y es uno de los mecanismos de supervivencia más extraordinarios que existen en el reino vegetal. Ahora mira cómo las culturas ancestrales describían exactamente esto mismo en el contexto humano. En la filosofía Ubuntu, que es una tradición filosófica del sur de África, hay un concepto que dice que la fortaleza de un ser no se mide por lo que muestra, sino por lo que sostiene desde adentro, que los periodos donde todo parece perdido hacia afuera son frecuentemente los periodos donde más se está construyendo hacia adentro, que las raíces se fortalecen precisamente cuando el árbol pierde sus hojas, no a pesar de eso, gracias a eso. Y si piensas en los periodos más difíciles de tu vida, en esas temporadas donde sentiste que perdías algo, o que nada crecía, o que todo lo que habías construido se estaba reduciendo, te pregunto esto. ¿Qué fue lo que construiste por dentro en ese tiempo? ¿Qué claridad llegó que antes no tenías? ¿Qué decisión tomaste que no habrías podido tomar sin ese periodo? ¿Qué parte de ti se fortaleció precisamente porque no quedó otra opción que fortalecerse? Esas son tus raíces, las que nadie ve, las que hacen posible todo lo que viene después. Existe una práctica que me parece una de las más hermosas que encontré en toda mi investigación sobre la sábila y su relación con las culturas del mundo. En ciertas comunidades rurales de México, específicamente en regiones donde la medicina tradicional ha mantenido su continuidad hasta hoy,
Hay una práctica que se hace cuando alguien en la familia está atravesando un periodo muy difícil, una enfermedad larga, una pérdida, una crisis que no tiene solución rápida. Se toma una hoja de sábila, se corta con cuidado, con respeto, sin dañar más de lo necesario, y se coloca en un recipiente con agua cerca del lugar donde esa persona duerme, no para curar nada con el gel, no como remedio físico, sino para observar, porque la hoja cortada de aloe vera, al igual que la planta completa, tiene esa capacidad extraordinaria de seguir viva mucho después de haber sido separada de su base. Sigue siendo verde, sigue siendo turgente, sigue teniendo en su interior todo lo que tenía antes, y la práctica dice que mientras esa hoja mantiene su vitalidad, la persona también la mantiene, que hay algo en ese proceso de observación cotidiana de algo que sobrevive contra toda lógica que alimenta en el ser humano la misma capacidad. La capacidad de seguir. Los curanderos no lo explicaban en términos científicos. Lo explicaban con una frase que se repite en distintas versiones a lo largo de todo México y Centroamérica. La sábila recuerda cómo estar viva incluso cuando el mundo le dice que ya no puede. Quiero hablarte ahora de algo que tiene que ver directamente con tu vida cotidiana. Con algo que puedes hacer hoy, no como ritual mágico, sino como práctica consciente que tiene un fundamento real, tanto en la biología como en la psicología. Se llama observación intencional, y es tan simple que parece que no puede funcionar, pero funciona. Consiste en esto: una vez al día, solo un momento, te acercas a tu sábila, no para regarla, no para revisar si le pasa algo, solo para mirarla. La miras de verdad, con atención, con presencia. Observas si hay alguna hoja nueva, si el color cambió levemente, si hay algún movimiento, algún cambio, alguna diferencia respecto a ayer que solo notas porque estás prestando atención de verdad. Eso es todo. ¿Por qué funciona? Por dos razones simultáneas. La primera es práctica y biológica. Las plantas que son observadas con regularidad por sus cuidadores, que reciben esa atención cotidiana, son también las plantas que reciben ajustes de cuidado más precisos. Porque cuando observas con regularidad, detectas antes cuando algo no está bien. Detectas antes la hoja que empieza a ponerse amarilla, el sustrato que se está manteniendo húmedo demasiado tiempo, la posición que ya no recibe suficiente luz. Y al detectarlo antes, puedes responder antes. La atención constante crea cuidado preciso, y el cuidado preciso crea condiciones para el florecimiento. La segunda razón es psicológica y tiene que ver contigo directamente. Cuando practicas la observación intencional con tu planta, estás entrenando algo en tu cerebro que tiene aplicaciones que van mucho más allá de la botánica. Estás entrenando la capacidad de notar el cambio gradual, de detectar el progreso que es demasiado lento para verse de un día para otro, pero que es completamente real cuando lo miras en perspectiva. Esa capacidad, la de ver el progreso lento, la de confiar en el proceso, aunque no haya cambios dramáticos visibles, es exactamente la capacidad que distingue a las personas que terminan lo que empiezan de las que abandonan antes de florecer. La sábila tarda años en florecer. Un año de observación diaria te enseña algo que ningún libro puede enseñarte sobre la paciencia activa, sobre la diferencia entre esperar pasivamente y observar con presencia, sobre cómo se ve el crecimiento real cuando lo suficientemente cerca como para notarlo. Hay algo más que las raíces nos enseñan, algo que la biología vegetal descubrió relativamente hace poco y que está cambiando la forma en que entendemos las relaciones entre los seres vivos. Las raíces del aloe vera, como las de muchas otras plantas, forman relaciones con hongos microscópicos que viven en el suelo. Estas relaciones se llaman micorrizas y son esencialmente alianzas de beneficio mutuo.
Los hongos extienden su red en el suelo, mucho más allá de donde la raíz puede llegar, absorbiendo minerales y agua que le pasan a la planta. Y la planta, a cambio, comparte con los hongos los azúcares que produce con la fotosíntesis. Una red de intercambio invisible. Una red que la planta no podría sobrevivir sin ella, aunque nunca la vea. Y esto me hace pensar en algo que también las tradiciones ancestrales enfatizaron siempre, pero que la cultura moderna tiende a olvidar. Ningún florecimiento ocurre en aislamiento, ninguno. El aloe vera florece gracias a las raíces, sí, pero también gracias a los hongos que esas raíces no pueden ver, gracias a los microorganismos del suelo que procesan los nutrientes, gracias a los polinizadores que vendrán cuando la flor esté lista, gracias a todo el ecosistema invisible que sostiene lo que parece ser un logro individual. En la cosmología andina hay un principio que se llama Aini. Significa reciprocidad, la idea de que todo lo que existe está en relación de intercambio con todo lo demás, que no hay ser que florezca solo, que el florecimiento siempre es colectivo, aunque desde afuera parezca individual. La sábila en tu ventana parece estar sola, pero debajo de la tierra, en ese mundo invisible que nadie ve, está en conversación constante con miles de organismos que hacen posible que ella sea lo que es. Y tú, que pareces estar solo en tus procesos, en tus luchas, en tus periodos de acumulación silenciosa, tampoco estás realmente solo. Hay raíces que te sostienen que quizás no puedes ver. Personas que te influenciaron y ya no están. Conversaciones que dejaron algo en ti hace años y que siguen actuando. Experiencias que parecieron solo dolorosas, pero que te dieron algo que todavía no has terminado de descubrir. Tu red micorrícica, invisible pero real, activa aunque no la veas. Quiero cerrar esta parte con algo que me parece la imagen más honesta y más completa de lo que significa florecer. Una sábila que acaba de florecer no es una planta que llegó a un estado de perfección permanente. Es una planta que llegó a un momento cumbre después de años de proceso. Y ese momento cumbre es hermoso y es real y merece ser celebrado completamente. Pero después, la flor se marchita, el tallo se seca, y la planta vuelve a ser la misma planta de siempre. Verde, firme, sin flores visibles, acumulando otra vez, preparándose para la próxima vez. Y eso, lejos de ser una decepción, es la parte más importante de todo el ciclo, porque le dice algo fundamental sobre la naturaleza del florecimiento. No es un destino, es un ritmo. Las culturas que vivían más cerca de los ciclos naturales lo entendían con claridad. Había temporadas de florecer y temporadas de enraizar, temporadas de dar y temporadas de guardar. Y ninguna era inferior a la otra. Las dos eran necesarias. Las dos eran parte del mismo ciclo sin el cual ninguna de ellas sería posible. El invierno de la planta, ese periodo donde parece que no pasa nada, donde todo está guardado y quieto, no es el fracaso del proceso, es la mitad del proceso, la mitad invisible, la que hace posible la mitad que todo el mundo quiere ver.